Bueno, entonces, fíjense que en la guía nosotros arrancamos con algunos circuitos, ¿sí? Así que vamos a dar algunas pequeñas pautas de esos circuitos y luego se vuelve a todo lo que es la definición de potencial, campo eléctrico, porque bueno, digamos, lo que estamos haciendo es, hay una cuestión que es cómo se calcula la capacidad de una geometría determinada, y eso sería como la segunda parte de la guía, digamos, que está más relacionado con el cálculo de potencial y el cálculo de las cargas en una disposición geométrica. Y la otra cuestión es, una vez que nosotros ya sabemos esa capacidad, que la hemos calculado o que nos dicen que es tal, bueno, la utilizamos ya solamente teniendo en cuenta las propiedades, digamos, y la relación que nos brinda entre el potencial y la carga. Bueno, entonces, arranquemos. Cuando nosotros hablamos de capacidad, bueno, para hacerlo sencillo, digamos, vamos a imaginar un capacitor plano, que nosotros al cual le depositamos carga positiva sobre una de sus placas y negativa sobre la otra. Esto, si nosotros en realidad, en vez de depositar carga, lo podemos pensar como que le estamos fijando una diferencia potencial entre placas, y entonces la cantidad de carga que se va a depositar sobre una de estas placas es proporcional a la tensión que nosotros le fijamos sobre estos dos puntos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para tener una tensión constante? Bueno, eso lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero podemos hablar de una FEM, ¿sí? Una fuente electromotriz, ¿no? Fuerza electromotriz, que lo que hace es me fija la diferencia potencial. Ustedes en química ya han visto las pilas y cómo se puede fijar a través de energía química una diferencia de potencial entre sus bornes. Bueno, si esos bornes los ponemos en una configuración de este tipo, donde hay dos placas metálicas, las cargas se van a depositar en estas placas. ¿Cuánta carga? Bueno, justamente en esta proporción. Esta es una forma, también, si no, directamente la capacidad quedaría definido como Q sobre B. Tenemos, la capacidad se define positiva, ¿sí? O sea, la capacidad es definida positiva. La carga que nosotros vemos aquí es la carga de la placa positiva, de una de las placas, ¿sí? Si sumamos fíjense que la carga que está sobre esta placa es exactamente igual a la carga que está sobre la otra placa. Entonces, la carga total de un capacitor es cero. La total, contando las negativas y las positivas. Pero siempre hacemos referencia a una de las cargas. Así que esta carga que ven aquí en esta definición es positiva. Y las unidades, ¿sí? Son los faradios, o bueno, directamente también puede ser los coulombs sobre volt, ¿sí? Faradios. El orden de magnitud de un faradio, bueno, se utiliza un orden de magnitud mucho más pequeño que un faradio. Un faradio es algo enorme, digamos. Si quisiéramos guardar la carga de un faradio, sería un capacitor gigantesco, así que normalmente vamos a estar hablando de los microfaradios, ya saben que es 10 a la menos 6, milifaradios quizás, pero esto sería bastante grande también, medio extraño. Los nano, bueno, entonces ya lo han estado usando, y los pico de 10 a la menos 12. En general, los capacitores que usamos normalmente en lo que es electrónica son estos tres. Para cuestiones eléctricas ya se va un poquito más arriba. Bueno, entonces,
¿Qué más podemos decir? B, ¿quién es B? Bueno, B, está claro, es la diferencia de potencial entre las placas, ¿no? No es cualquier diferencia potencial en un circuito, sino solamente la que está entre estas dos placas. También se toma como positiva, ¿sí? O sea, uno hace que esta diferencia potencial sea la que nos da positivo. Y bueno, y Q, ya lo habíamos dicho, es la carga en la placa positiva. Bien. Entonces, bueno, este dispositivo nos permite de alguna forma almacenar carga, ¿no? Fíjense que una vez que nosotros le fijamos la diferencia de potencial y que las cargas se colocan en las placas, no es necesario sostenerlas, porque las mismas cargas van a quedar, no tienen a dónde ir, ¿sí? Las cargas no pueden saltar de placa a placa, ni se van a mover por un conductor si no tienen un camino a dónde llegar. Así que, si nosotros establecemos una diferencia potencial y ese capacitor se carga, lo que, al retirar la fuente de potencial constante, la FEM, lo que nos queda es esa carga en las placas. Bueno, fíjense en el caso del capacitor plano, nosotros definíamos parámetros geométricos, esto era la distancia entre placas, y habíamos definido que sobre la placa poníamos una sigma, densidad de carga superficial, o U sobre S, ¿no? Entonces, bueno, podríamos ver cómo hacer para calcular el capacitor, la capacidad de un capacitor plano, directamente aplicando la definición. C es igual a Q sobre B, y el potencial es el campo eléctrico por la distancia, en el caso de un capacitor plano, ¿no? Bien, y el campo eléctrico habíamos visto que para una placa conductora era sigma sobre epsilon 0. Y sigma en realidad es Q sobre la superficie, o sea que esto es Q sobre S, y epsilon 0 lo pongo arriba, por la distancia. Entonces me queda que la capacidad de un cierto capacitor plano que tiene una superficie S y una distancia D entre placas, epsilon 0 por S sobre D. Como verán, es una expresión bastante sencilla, pero sobre todas las cosas no depende de la diferencia de potencial ni de la carga, depende solamente de parámetros geométricos. Entonces, si nosotros cambiamos estos parámetros geométricos, podemos cambiar la capacidad de, bueno, lo que estamos diseñando. No hay un problemita con eso. Bueno, este para el caso del capacitor plano. Para el caso del capacitor esférico, vamos a... ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, se escucha bien, profe. Sí, se escucha. Bueno, me interrumpen si hay algo que no se entiende. Para el caso del capacitor esférico, teníamos que, imagínense, por favor, a ver ahí, tenemos algo así. Esto es una esfera, ¿no? Corté por un plano, esto ya es archiconocido por ustedes, pero bueno. Un radio B externo, un radio A. ¿Esto qué es? Una esfera conductora. Obviamente, si instalamos de capacidad, en este caso, o sea, lo que tenemos son placas metálicas, ¿sí? Entonces, imagínense que esta esfera está cargada con cargas positivas que se van a ir a la superficie, como ya sabemos,
Y luego habrá cargas negativas que se quedarán en la superficie de la esfera más grande. Esto podemos cargarlo con una diferencia potencial, sacando un cable por algún lado y otro por aquí, y establecerlo con una FEM, una diferencia de potencial específica. Pero más allá de eso, nosotros sabemos que el campo eléctrico era Q sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre r cuadrado. Y también sabíamos que el potencial, que lo pueden demostrar ustedes muy fácilmente, o no fácilmente, pero saben cómo hacerlo, por 1 sobre r. En particular, si tenemos un RA y un RB, esto me quedaría algo así, ¿no? Bien. Bueno, entonces nuevamente yo quiero hallar esta capacidad de este capacitor esférico, y bueno, voy a la definición de capacidad, voy a hacer Q sobre B, y esto me va a quedar un Q sobre B, que es esta expresión, que la obtengo a partir de la integración de E viniendo desde infinito, ¿recuerdan? Entonces me queda Q sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Se me van las cargas y nuevamente me queda una capacidad un poco más compleja, sí, pero dependiente exclusivamente de factores geométricos, nuevamente, ¿no? Fíjense que, bueno, si RB tiende a infinito, el capacitor de este, o sea, si tenemos la otra placa muy alejada, este capacitor esférico queda determinado por 4pi epsilon 0 por RA. Bueno. Y por último quedaría un capacitor cilíndrico. Vimos el potencial, cómo se calcula en la clase pasada. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? De vuelta, tenemos un cilindro cuyo interior tenía, no sé si llega a ver ahí. A ver, pero bueno. Ahí está mejor. Recuerdan que calculamos la diferencia potencial desde un punto que estaba afuera, un punto que estaba dentro. El RA habíamos llamado al de afuera, el RB, el de dentro. Y el campo eléctrico era lambda sobre 2pi epsilon 0 por 1 sobre R. Y el potencial, o la diferencia de potencial más bien, saben que es lo mismo, es lambda sobre 2pi epsilon 0 por el logaritmo de RA sobre RB. Y entonces de aquí, bueno, puedo calcular el potencial, la capacidad, perdón, como la carga dividido lambda sobre el potencial, ¿no es cierto? La diferencia potencial por el logaritmo de RA sobre RB. Y bueno, de aquí lambda, recuerden que es Q sobre L, así que se me va a ir el Q con el Q, me queda el L, me queda 2pi L epsilon 0 sobre el logaritmo de RA sobre RB.
Nuevamente me queda la capacidad en función de L constantes y otras constantes geométricas, ¿sí? Variables geométricas. Esto, por supuesto, siempre es válido, pero no hubiéramos llegado nunca a nada si no marcamos que RA es mucho menor que L y RD es mucho menor que L. Y L es el largo. Bueno, entonces esos son los tres capacitores que vamos a ver. Por supuesto, hay distintas combinaciones y hay otros capacitores, pero incluso en la industria hoy se usa el capacitor cilíndrico, que es más bien un arrollamiento, y el capacitor plano, como las geometrías que más se utilizan. Bueno, ¿qué pasa con la energía eléctrica? Nosotros estamos almacenando en estos capacitores, estamos almacenando cargas, con lo cual podemos, hay un potencial que queda establecido entre esas dos placas metálicas, hay una energía electrostática ahí metida, y hay una energía eléctrica que nosotros estamos almacenando. Entonces, bueno, también creo que han visto el desarrollo, pero nosotros tenemos que, mientras se carga el capacitor, hay una carga positiva que se transfiere, ¿no? Entonces, fíjense, voy a hacer una división. Bueno, decía, nosotros tenemos un capacitor al cual le vamos a transferir una carga positiva, una pequeña carga, por ejemplo, que nos dará una relación de este estilo. ¿Sí? Con esa capacidad C tendremos la diferencia potencial debido a esa carga que yo transferí, que yo metí aquí, que puede haber provenido del otro lado, ¿sí? De la carga del conductor, donde están las cargas negativas, que produce esta diferencia de potencial. Entonces, este trabajo va a quedar almacenado como una energía potencial electrostática, ¿sí? Entonces, recuerden que si yo tomo ahora con esta diferencia de potencial, se transfiere una nueva pequeña carga dQ, ¿sí? Entonces, voy a tener que mi diferencial de energía va a ser este potencial por mi diferencial de carga, ¿sí? Recuerden que esto era trabajo, ¿sí? Estamos hablando de energía. Con lo cual, si yo integro este dU, obviamente voy a obtener la energía potencial electrostática, y para todos esos pequeños diferenciales de carga que se van colocando en el capacitor, voy a tener la energía total depositada, ¿sí? Mi potencial es Q sobre S, integrando esto, directamente voy a obtener, bueno, 1 sobre C por Q cuadrado sobre 2, puesto que parto desde un capacitor descargado, o lo que es lo mismo, 1/2 de Q cuadrado por C. O sea que la energía que yo almaceno en un capacitor es 1/2 de la carga cuadrada por C. Luego, teniendo en cuenta que C es Q sobre B, puedo hallar distintas formas de esta expresión, ¿sí? 1/2 de cuadrado por C, si por ejemplo cambio C, va a ser 1/2 de Q cuadrado sobre Q sobre B. Entonces me va a quedar 1/2 de Q por B. Y también puedo reemplazar a Q por C por B, y me queda 1/2 de C por B cuadrado. Bueno, son las tres
formas que tenemos, esta y esta, tres formas de saber la energía que tiene un capacitor, y las usamos, bueno, de la forma que más nos conviene. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, esa es la energía que queda almacenada en un capacitor. Bien. ¿Qué más? Ya vimos que para calcular el capacitor, bueno, en las tres simetrías, como las que vimos en el... en la pizarra anterior, y ahora ya tenemos la energía que puede almacenar un capacitor. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con las combinaciones de capacitores. Bueno, las dos combinaciones posibles, por supuesto, son la serie y la paralelo. Fíjense, si nosotros tenemos, por ejemplo, capacitores en serie. Perdón, en paralelo, vamos a decir primero. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a usar como modelo el capacitor plano, aunque puede ser cualquier otro. Realmente mejora bastante esto. Ahí. Bien. Imaginemos dos capacitores de placas paralelas. Podrían ser cilíndricos, esféricos. Lo tenemos de esta forma. Bueno, si nosotros ponemos una diferencia potencial entre A y B, ¿sí? Ponemos aquí una FEM, vamos a ver, o una diferencia potencial fija. ¿Sí? Vamos a imaginar que los que están unidos, son conductores metálicos ideales. Ideales significa que, bueno, algo que no vimos todavía, pero que no tienen ni resistencia, ni capacitancia, ni inductancia. ¿Sí? O sea, solamente conectan de manera ideal esta placa con esta placa. Tan ideal que en realidad casi podríamos pensarlas juntas estas placas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, acá van a estar las cargas positivas, acá va a haber cargas positivas también, acá las negativas, y aquí lo mismo. Bueno, entonces, claro, cuando yo ponga una diferencia potencial, acá va a haber una carga, ¿sí? Este es un capacitor C1, este es un capacitor C2, y acá se va a depositar otra carga, ¿sí? Porque pueden pensarlo como si fueran directamente aparte. Si yo parto este circuito en dos, digamos, y tomo este capacitor y lo conecto en diferencia potencial, se va a depositar una Q1. Luego, por otro lado, le pongo esta diferencia potencial, se va a poner un Q2. Que los conecte con el conductor, puesto que están fijos a esta diferencia potencial, no va a cambiar mucho. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Que yo, si se fijan, aquí, es como si tuviera una placa más grande, ¿sí? Con Q1 y Q2 en ella, ¿sí? A mí no me impediría a mí pensarlo de esa forma. Entonces, el esquema circuital de esto es algo así. Este es C1, este es C2. C1 ya dijimos va a ser Q1 sobre la diferencia de potencial B sub 1. Pero claro, como B sub 1 es igual a B sub 2, puedo olvidarme el índice. Y C2 va a ser una Q sub 2 sobre una diferencia de potencial B. Y por otro lado, la carga total de esto, ¿sí? Si yo me tomo estos dos capacitores por separado, la carga total, Q, va a ser igual a la suma de las cargas, como ven aquí, ¿no? Es muy
muy claro para mí este dibujo. Es la suma directamente de Q1 y de Q2. O sea, Q total va a ser igual a Q1 más Q2. Pero Q1, ¿quién es? Bueno, es C1 por B, y Q2 es C2 por B. Así que voy a reemplazar directamente C1 por B más C2 por B y saco factor común. Y entonces, fíjense que si yo paso dividiendo a B, me queda Q, o sea, la carga total de este capacitor grande sobre la diferencia potencial, me queda C1 más C2. Es decir, que el capacitor equivalente paralelo es directamente C1 más C2, y se puede demostrar que si hay N capacitores, Cn. O sea, con este razonamiento encontré que estos dos capacitores que están conectados en paralelo los puedo reemplazar, ¿sí?, por uno solo, que es equivalente a tener esos dos. La diferencia potencial sigue siendo B, ¿sí?, y esta C es C1, o va a ser equivalente en realidad, C1 más C2. Yo no tengo forma de saber si hay dos capacitores en serie de esta forma o están en paralelo. Se entiende el concepto de capacitor equivalente, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a tratar de hallar lo mismo para el caso de los capacitores en serie. Bueno, ¿qué hay interesante de acá? Bueno, que para yo tener capacidad cada vez más grande, lo único que tengo que hacer es ponerlos en paralelo, ¿sí?, y aumento la capacidad. Cuanto más capacitores en paralelo tenga, no importa su tamaño, más capacidad tendré. Más carga podré guardar, más energía podré almacenar. ¿Qué pasa cuando los capacitores están en serie? Bueno, en este caso tenemos algo parecido. Seguimos con el de placas paralelas. Recuerden que es una cuestión de comodidad, porque andar dibujando cilindros acá sería un desastre. Lo hice. Tampoco. Bien. Bueno, va a quedar así. Entonces tenemos un C1, un C2, y imagínense que le ponemos ¿sí?, una diferencia de potencial B con una FEM, de tal forma que las cargas empiecen a circular. Fíjense una cosa, acá se va a depositar carga positiva. Recuerden que la carga no puede saltar este espacio, que en nuestro caso es vacío, ¿sí? Si acá se ponen 3 cargas positivas, inmediatamente por inducción de este tramo, van a tener que originalmente está neutro, ¿sí?, porque esto está con potencial cero. Eso significa que hay tantas cargas positivas como negativas. Se van a venir 3 cargas negativas acá, puesto que están estas atrayéndolas. Pero claro, si hay 3 cargas negativas acá, entonces van a quedar 3 cargas positivas acá. Y lo mismo va a pasar de este lado. Es decir, que puesto que acá, que es lo que nosotros llamamos una isla, no puede saltar carga, o sea, nuestra FEM nos fija una diferencia potencial y permite que la carga circule de placa a placa, pero acá adentro no puede saltar carga. Entonces en esta isla, que originalmente era neutra, sí o sí me va a quedar la misma carga acá y la misma carga acá. Con lo cual, cuando hay dos capacitores en serie, lo primero que tengo es que la carga de ellos es la misma.
se va a depositar la misma cantidad de carga en cada uno de los capacitores. Y por otro lado, esta diferencia de potencial, ahora tengo dos diferencias de potencial que están en serie. Así que mi diferencia de potencial B va a tener que ser la suma de la diferencia de potencial de esta a esta. Recuerden que el cable es ideal, así que es lo mismo que esté acá, o lejos o cerca, digamos, estar acá de esta, y se le va a sumar esta diferencia de potencial. Si lo piensan como una integral, va a ser este recorrido D, y luego va a haber que hacer este recorrido D con el campo eléctrico que está generado entre esas placas. Bien, entonces sabiendo esto, vamos a ver cómo podemos hacer. Tengo, ¿a qué es igual Q1? Bueno, Q1 es igual a la diferencia de potencial B1, esta ya no es B, porque recuerden que la suma de estas dos me da B, por C1. Y bueno, nuevamente Q2 es igual a B2 por C2. Pero Q1 es igual a Q2, así que bueno, Q igual a B1 por C1 y Q es igual a B2 por C2. Y por otro lado tengo esto, así que voy a poner que B es igual, vamos a despejar acá B1, va a ser igual B1, o sea, Q sobre C1, más Q sobre C2. Bueno, lo mismo, factor común. Y como quiero obtener la expresión de capacidad, entonces me va a quedar algo así. Que Q sobre B va a ser igual a 1, bueno, vamos a ponerlo para que no sea tanto lío. Vamos a hacer 1 sobre C1 más 1 sobre C2 a la menos 1. Entonces, bueno, nuevamente, este es mi capacitor equivalente, porque la expresión es exactamente igual. Así que un capacitor equivalente serie va a ser igual, voy a poner acá la menos 1, va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 y se comporta igual para N capacitores, ¿sí? Entonces, bueno, una forma lo van a ver escrito así, lo van a ver escrito también de esta forma. Y algo interesante de esto es que el capacitor que resulta siempre es menor que el menor. O sea, si yo pongo dos capacitores en serie, uno de 1 micro y otro de 5 micro, bueno, va a ser menor que el de 1 micro. Si pongo dos capacitores serie de 5 micro cada uno, va a ser exactamente la mitad, 2,5. Bueno, esto, bueno, no puse el esquema, lo voy a poner acá. Varía un poquito. Esto sería entonces dos capacitores serie. Y esto es equivalente a uno solo, que está puesto a esa misma diferencia potencial, que es el capacitor equivalente. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, sí, yo tengo una duda, profe. Sí. A ver. Si yo calculo la carga total con el capacitor equivalente, esa Sí. carga no significa que sea igual a las cargas individuales de los capacitores, ¿no? Y si es un capacitor equivalente de una serie, sí. Pero si es un capacitor equivalente de algo más grande, un serie con un paralelo, con otra cosa, habrá que ver. Hay que desarmarlo e ir viendo. ¿Se entiende? En este caso, si yo tengo una capacidad equivalente y hago todo el ejercicio y me da una carga, 5 microcoulomb, entonces hay 5 acá, menos 5 acá, perdón, menos 5 acá, más 5, menos 5, más 5. Los dos capacitores tienen la misma carga.
Pero bueno, ahora vamos a ver cómo calcular algunos equivalentes. Van a ver que no necesariamente proviene de un serie o de un paralelo, puede provenir de una combinación de un serie y un paralelo. Y ahí se me pierde el dato. Buenísimo. Sí, entendí, gracias. Bueno, vamos a ver ahora, este procedimiento que vamos a hacer ahora es muy válido también para todo lo que viene después de la parte circuitaria, ¿sí? De lo que es resistencia. Y bueno, en realidad para todo lo que es circuitaria en general. Acá llega el límite de mi pizarra, así que vamos a ir arriba. Bueno, vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, a ver, tenemos acá bueno, acá hay uno. Este podría ser. A ver. No quiero hacerlo de la guía, porque la guía es corta y bueno, está bueno que la hagan. Así que voy a tratar de sacar siempre del libro, de algún otro lugar. Pero bueno, yendo a lo que es equivalencias directamente, esto se usa muchísimo. Entonces, por ejemplo, tenemos estos dos capacitores, estos tres capacitores. Antes de seguir, les voy a hacer una pregunta. Que está interesante para este tema, justamente. Esto va a ser mi C3 y le voy a poner valores. Este es 2 micro. Este es 4 micro. Y este es de 8 micro, creo. 2, 4 y 3 micro. Bueno, antes de seguir con esto, quería preguntarles lo siguiente. Una parte. Imagínense que yo tengo un capacitor C1 y otro capacitor C2. ¿Sí? Y los conecto entre sí. ¿Esto qué es? ¿Serie o paralelo? Para mí es serie. Y tiene toda la pinta, ¿no? Uno recorre por acá y esta placa está pegada a esto, o sea que podría ser serie. ¿Alguien más arriesga? Bueno, fíjense una cosa. Cuando tiene estos dos, el tema aquí es que esta placa está conectada con un cable claramente a esta placa y esta placa está conectada con un cable a la otra. Entonces, si yo tomo de aquí la diferencia de potencial, ¿puede haber dos diferencias de potencial distintas entre esta placa y esta placa y esta placa y esta placa? No. No. Es la diferencia de potencial la que nos marca si algo es serie o paralelo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la diferencia de potencial claramente es la misma entre ambos y estos no son serie, sino que son paralelos.
¿eh? Esto podría no estar, yo lo pongo como una ayuda, ¿sí? Para que sea serie, bueno, si recuerden como recién, tiene que ser así, y la diferencia potencial estar aquí. ¿Eh? Bueno, esto como algo curioso que pueden llegar a encontrar. Bueno, así que esto solito ya sabemos que es paralelo, porque comparten, ¿sí? Las dos placas están conectadas con el mismo conductor y comparten la diferencia potencial. Bueno, pero entonces tengo este ejemplo, ¿y qué es lo que quiero saber de acá? Bueno, normalmente cuando uno hace un ejercicio de capacitores, lo que quiere saber es la diferencia de potencial y la carga de todos los capacitores. Eso es claramente. El cómo lo hace puede llegar a ser mucho más tedioso o no, dependiendo de cómo encare el asunto. Por eso está bueno usar los equivalentes. Entonces, yo voy a mostrarles cómo lo haría con los equivalentes. Fíjense que acá claramente tenemos un capacitor en paralelo, un capacitor equivalente en paralelo, ¿no es cierto? Porque este tiene la misma diferencia potencial. No sé cuál es, pero está en la diferencia de potencial. Así que voy a reescribir mi circuito con un capacitor equivalente aquí. El 1, por ejemplo, para hacer este. Y luego voy a tener este capacitor C3, que es de 3 microfarads. Y luego lo conectaré a esta fuente. ¿Sí? Esta fuente B es dato y es 6 volts. Pero fíjense que no la necesito para calcular el capacitor equivalente. Entonces, ¿cuánto vale mi capacitor equivalente? Bueno, son dos capacitores en paralelo, así que va a ser directamente 4 y 2, 6 microfaradios, ¿cierto? Así que todo esto equivale a estos dos, en serie. Ahora sí, miro acá esto y sí, esto es un capacitor en serie. Así que voy a calcular un nuevo capacitor equivalente. Ahora sí, es uno solo. Y este capacitor va a ser igual a 6 por 3 sobre 6 más 3 microfaradios. 18, a ver si está bien, 6 por 3, sí. 2 microfaradios. ¿Sí? Me siguen hasta ahí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿ahora qué quiero hacer? Bueno, o sea, ya en principio, lo primero que era, ¿a qué capacitor equivale esta red de capacitores? Bueno, equivale a tener un capacitor de 2 microfaradios. Bueno, perfecto. Entonces ahora mi pregunta sería, bueno, ¿cuánto vale la carga? A ver, perdón que nos maree un poco, me estoy tratando de ordenarme. Ahí. ¿Cuánto vale la carga en este capacitor, en cada uno de los capacitores? Entonces, lo que voy a hacer es fijarme cuánto vale la carga en este capacitor equivalente. Bueno, si B es igual a 6 volts, entonces Q igual a C por B igual a 6 volts por 2 microfaradios. $12 microculos. Recuerden que en la calculadora ustedes o trabajan todo con micros o ponen el exponente a la menos 6, es indistinto. Y una cosa muy útil en la calculadora es la tecla ENG, porque se los pone en múltiplos de
de 3 la potencia, de menos 3 o de más 3. 3, 6, 9, menos 3, menos 6, menos 9. Con lo cual, cualquier número lo pueden escribir realmente, sin tener que andar convirtiéndolo, que tampoco es tan terrible, pero es útil, en micros, en nanos, en picos, etc. Bueno, pero tema aparte, tengo 12 microcoulomb en este capacitor equivalente. Ahora viene justo con la pregunta que decía el compañero. Bueno, ¿y dónde están esos 12 microcoulomb? Bueno, vamos a ver. Si yo tengo 12 microcoulomb acá, cuando voy para atrás al circuito este, esto proviene de dos capacitores en serie. O sea que en realidad, si están en serie, la carga es la misma. Q3 igual a 12 microcoulomb y Q1, perdón, QEC1 también son 12 microcoulomb. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, lo que puedo hacer ahora es ver la caída de potencial en cada uno de estos capacitores. Puesto que tengo la carga y tengo la capacidad, entonces voy a tener que B sub 3 va a ser igual a C3 sobre Q3. Esperen que me haga el machete. Sí, B sub 3 igual a Q3, ¿está? Sobre C3. Q3 lo conozco porque es 12 microcoulomb. Y C3, que también lo conozco, es 3 microfaradios. El micro se me da con el micro, y 12 dividido 3, 4 volts. Coulomb sobre faradio, 4 volts. Bien. Y B del capacitor equivalente 1 va a ser igual a Q. Bueno, acá puse Q3, es lo mismo, ¿sí? Recuerden que como vengo de esto es un capacitor serie, Q3 igual a QEC1 igual a 12 microcoulomb. Entonces, esto va a ser Q del equivalente 1 sobre C del equivalente 1. O sea, 12 microcoulomb sobre 6 microfaradios. 12 dividido 6, 2 volts. O sea que acá tengo ya la caída de potencial en C3, que es 4 volts, y en el equivalente, que es de 2 volts. Algo interesante para comprobar es que la suma de estos dos potenciales me tiene que dar el potencial original, que es 6. 4 más 2, 6. Está todo bien. Bien. Entonces, ahora que tengo este dato, voy a ir al circuito de arriba. Voy a fijar nuevamente, a ver, yo ya sé que la tensión de mi capacitor equivalente 1 es 2 volts. O sea que esos 2 volts están acá, ¿sí? Si yo mido acá, acá tengo los 2 volts. O sea que cada uno de estos capacitores tiene 2 volts entre sus bornes en esta configuración. Así que puedo sacar directamente lo que quiero saber es la carga, ¿sí? De cada capacitor. La capacidad ya la sé y ahora también sé la diferencia de potencial. Así que Q1 va a ser igual a C1 por... Bueno, voy a poner con números directamente para no llenar tanto de... Q1 va a ser igual a 2 microfaradios por 2 volts. Y Q2 va a ser igual a 4 microfaradios por 2 volts. O sea, 4 microcoulomb y 4 por 2, 8,
8 microcoulombs. Fíjense que lo que es igual en ambos es el potencial, ¿sí? La carga no, porque evidentemente la carga depende de la capacidad que tenga cada uno de ellos, la carga va a diferir. Y bueno, llego al final del ejercicio y me sé ya todas las cargas de todos los capacitores, ¿sí? Solamente tengo que rastrearla. Q3 tiene 12 microcoulomb y Q1 y Q2 tienen 4 y 8 microcoulomb. Y la carga total de todo es 12 microcoulomb. ¿Sí? Que tiene sentido, porque bueno, si yo sumo los 12 de aquí, que en realidad es lo mismo que este, porque están en serie, todo este capacitor tiene 12 microcoulomb. Bueno, y ahí terminaría el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Bueno, esto de sacar un equivalente, después de ese sacar el equivalente y trabajar sobre el circuito muy simplificado, después volver para atrás, lo van a usar todo el tiempo. ¿Sí? O sea que esta mecánica vayan practicándola y úsenla en lo más posible.